Pues gracias a nuestra compañera Noelia Moya y aquí tenemos ya a Ángel Agudo Medina. ¿Cómo estás? Encantado como siempre. Hoy, como bien has dicho, vamos a hablar de esa plantación, pero ojo, no nos vamos a complicar la vida de salir al jardín hoy a plantar los rosales con la que tenemos encima, claro. Nosotros tenemos nuestro jardín interior, el que abrimos cada semana en Estando Contigo, y ya saben que a Ángel Agudo Medina le encanta pues contar cada semana lo que hay que hacer en el jardín. Pero hoy nos lo vamos a tomar, vamos a decir, de vacaciones, viendo Castilla-La Mancha Media todo el día para estar informados y entretenidos. Y ya mañana, o cuando nos lo permita el tiempo, haremos esa plantación de rosales. ¿Cómo nos gustan los rosales? Sobre todo lo que queremos decir es eso. Rosales, planta muy protagonista de todos los jardines, que queremos hablar hoy de esa plantación, ese trasplante de rosal, puesto que es el momento idóneo aprovechando ese reposo vegetativo del rosal. Muchos telespectadores nos preguntan muchas veces cuál es el mejor momento para hacer un trasplante, por ejemplo, de un rosal que plantamos en un sitio y lo queremos mover a otro. Aparte, recordando que aparte de esos rosales tenemos arbolado, ahora todavía se puede plantar a raíz desnuda, etcétera. Podemos aprovechar el cepellón para hacer esas plantaciones, con lo cual es el momento ideal para coger ese árbol, ese rosal que tenemos en el jardín, que no sabemos cuándo trasplantarle a otro lugar. Es el momento idóneo aprovechando esa parada vegetativa. Y es el momento idóneo para llamar por teléfono, para marcar el 925 28 87 91, si ustedes prefieren mandar un WhatsApp al 660 37 39 30 y nos preguntan cualquier duda que tengan sobre rosales o sobre cualquier planta. Porque es verdad que cuando llegan estos fríos, estas nieves, hoy se van a quedar muchas plantas sepultadas bajo la nieve. Bueno, ya después de ver a Filomena. Después de ver a Filomena, creo que no nos va a asustar mucho. Todo ser viviente. Eso. Y que luego resucitó, yo ya... Claro que ¿Eso sí. es así? Sí. Además, cuando hablamos de estos trasplantes que hablamos hoy, de ese arbolado, ese rosal que queremos cambiar de sitio, es el momento idóneo ahora con frío para que tenga esa dormancia, ese reposo vegetativo y no sufra en ese trasplante. Hay que recordar que evitando que nuestros rosales estén demasiado brotados, evitamos posteriormente que nuestro rosal sufra, con lo cual aprovechamos este momento recordando que el rosal en maceta se puede trasplantar durante muchas épocas del año, excepto verano e invierno, pero que una de las épocas más recomendables para hacer la plantación es el mes de enero, parte de febrero. No podar, ¿vale? Sabes que no nos gusta podar todavía, nos gusta esperar un poquito, sobre todo en nuestro clima que es más fresco, y hacerlo cuando sea febrero. Ya iremos hablando aquí cuando saltemos febrero, a partir de la segunda quincena más o menos, cuando realizaremos esa poda de este rosal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esa plantación? Pues mira, Julia, sobre todo en rosales que vamos a mover de sitio, que tenemos en un lugar que nos equivocamos o que por cualquier motivo queremos cambiar. Aprovechar este momento es idóneo, aparte de por lo que hemos dicho, es porque nos encontramos suelos húmedos, con lo cual al meter una pala jardinera, no la pala normal, sino una pala jardinera y extraer el cepellón, tenemos más posibilidades de romper menos raíz, llevarnos más cepellón y tener más éxito en esa plantación. Cuando extraemos el rosal de nuestro suelo, lo que tenemos que tener en cuenta es de mejorar el nuevo espacio donde va a estar nuestro rosal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siempre teniendo en cuenta que el suelo o el sustrato que nos va a requerir nuestro rosal va a ser un suelo profundo, fresco, suelto, bien drenado y sobre todo rico en materia orgánica. Ahora hablaremos también de ese aporte que le hacemos nosotros como un extra con ese té de plátano para favorecer o aplicarle potasa y que tenga unas mejores floraciones y ese olor característico de las rosas sea más perfumado si cabe. Tenemos que tener en cuenta el drenaje, que siempre lo recordamos. Y van a hacer que la rosa huela mejor y todo. Sí, el potasio lo que hace es favorecer floraciones. También es verdad que en tema radicular, que también lo utilizamos ahora, para que esa raíz, ese trasplante, no nos sufra y hacer que nuestra raíz siga creciendo con más fuerza. El rosal es una planta adecuada para nuestra... Es una planta adecuada, es una planta adecuada, pero siempre tenemos que tener en cuenta que le gustan los suelos profundos, sueltos, ricos en materia orgánica, que nosotros aportamos el té de plátano como algo extra a ese abono equilibrado que debemos de hacer. Y sobre todo no le gustan los encharcamientos. Y muy importante la ubicación. Cuando nosotros ubicamos nuestro rosal tenemos que tener en cuenta de ubicarlo en espacios que más o menos reciban unas 6 horas mínimo de sol. Si no ubicamos nuestro rosal en sitios soleados,
nuestro rosal va a carecer de esas floraciones y al final no es que carezca de floraciones, sino que vamos a tener los problemas más asentados como hongos, como el oidio, etcétera, al no tener ese sol y estar en sitios más húmedos o más sombríos. He visto en algunas zonas donde incluso los tapan en fechas como, bueno, ahora estamos en un temporal complicado. ¿Tú eres partidario de tapar las plantas o estos días que estamos viendo como hace mucho viento? ¿Deberíamos de protegerlas de una manera Sobre especial? todo plantas que sean más sensibles, más delicadas, trepadoras, árboles jóvenes, etcétera. Sí, en el caso de los rosales no los debemos de tapar porque el rosal es fuerte y resistente, con lo cual no es necesario el tapar nuestro rosal. Sí que tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho de aportarle un buen suelo y darle esa ubicación. Y recordar... ¿Qué plantas meterías tú hoy en... si las tenemos a la intemperie, pues sobre en todo, el patio, que las protegerías hoy? Sobre todo, Julia, lo que tenemos que proteger es ese arbolado, esa planta débil que tenemos en el patio, en el jardín, que sabemos que el aire no lo puede tronchar. Sobre todo tener especial cuidado en esas macetas. Hay que recordar que nos gusta esas macetas mucho, que vuelan y que nos descalabran, desde aquí lanzamos que pesan un un quintal. aviso para todas esas macetas que tenemos colocadas en nuestro balcón, que lógicamente con estos días del balcón. Eso es muy buen apunte. y la climatología puede hacer que tengamos algún disgusto con esas macetas, sobre todo protegerlas. Y las que no estén en el balcón y las tengamos en el jardín, también hay que moverlas y protegerlas, porque al final hay que recordar que las que no sean de plástico corremos riesgo de que se nos rompan, con lo cual siempre proteger esas macetas. O esos platos, a mí me pasó el otro día que tenía mi flor de Pascua que la había sacado fuera y voló, así que ya nos hemos quedado sin ella. Pues nada, otro año será. Otro año será, no pasa nada. Las inclemencias del tiempo. Bueno, pues primera, dice el director que la tiene hermosísima. La verdad, directora, es que siempre tiene suerte. Sí, y la tiene muy tiene mano, Tiene mano para las plantas, el director, es verdad. Es verdad. Bueno, foto de WhatsApp que nos envía María, dice que por qué se le han caído las hojas. Vale, ahí cuando nos excedemos con el agua de riego provocamos esa caída de la hoja, en este caso de las drácenas. Las drácenas son plantas que necesitan riegos muy moderados, dejando de secar el sustrato completamente entre riegos. Si eso no lo hacemos, aparte que muchas veces las drácenas tienen muy poca raíz, que eso también hace que nuestra planta esté más débil y sufra más con esos encharcamientos. Bueno, Juana nos llama desde La Puebla. Ella nos pregunta que cuándo puede podar la parra. Parra, lo podemos hacer ya. Cuando hablamos en su época de la poda de frutales, también incluimos las parras, con lo cual hay que aprovechar a hacer esa poda también para que cuando vengan los días más largos y nuestra planta empiece a brotar, aprovechemos esa parada vegetativa. Hay que recordar que ya muchos frutales tienen savia ascendente, con lo cual también hace que, ya lo comentamos en su día, que esa poda, ese corte de poda, sea más eficaz. Foto de WhatsApp que nos envía Mamen desde Illescas. Nos pregunta que qué le pasa a su ficus. Vale, pues hay ficus. Falta de nutrientes, nos lo manifiesta en las hojas con esa nerviación de color amarillo y el resto de la hoja nos va difuminando el color amarillo. Falta de nutrientes, debemos aportar un abono completo. Hay un abono de plantas verdes que es específico para el ficus, para potos, para todo tipo de plantas verdes, que funciona muy bien, y siempre tener una regularidad a la hora de aplicar nuestros abonos. Es decir, lo que nos marque el fabricante, pero siempre tener una regularidad, no aplicarlos hoy y olvidarnos unos meses, que así no nos hacen efecto. Más preguntas. Sacramento nos llama desde Quintanar. Ella nos quiere preguntar cómo hay que podar a la pili. Vale, aspidistra... Es que yo la llamo la pili, director. Es planta que más que podar, lo que hacemos es eliminar las hojas dañadas, porque hay que recordar que la aspidistra surgen esos peciolos del tallito desde el suelo y nos sale la hoja arriba, con lo cual sí debemos de eliminar alguna hoja que tengamos marchita. Y si en algún momento tenemos una maceta muy repoblada de aspidistras y queremos cambiarlas, de aquí en adelante podemos hacerlo haciendo esa división de mata para tener aspidistras y darle más vida a esa maceta que teníamos apretada. Que lo de pili es que como aquí todo el mundo le decimos la pilistra, pues ya claro. En el argot nuestro ya de... pili para los amigos. Exactamente, claro. De Ángel y nuestro de Estando Contigo es la pili. Aunque podría ser la pili, más bien, de piedad. Bueno, pues resulta que Ángela dice que lleva 3 meses su planta lacia y que no sabe lo que le pasa.
Pues ahí le vamos a decir a Ángela que tenemos Está triste la... tenemos una Dieffenbachia tropis. Ojo con las Dieffenbachias también, Julia, porque son venenosas, es decir, para mascotas sobre todo hay que tener especial cuidado, igual que con las flores de Pascua. Pero bueno, ahí lo que vemos es... Tenemos un exceso de humedad, un exceso de riego, los tallos, las hojas se vuelven láceas. Lo que debemos de hacer es tratar con un fungicida, hacer tratamientos de intervalo de 15 días y sobre todo hacer los riegos más moderados, siempre asegurándonos de visualizar o valorar el sustrato antes de regar, puesto que es uno de los errores más comunes el hacernos un cálculo de unos días sin tener la certeza de cómo está nuestro sustrato antes de regar. Mercedes nos llama desde Turleque, en Toledo. Ella tiene un Anturium y resulta que no sabe cómo tiene que hacer para mantenerlo bonito. Pues para mantenerlo bonito le vamos a decir las pautas claves, que son espacios bien iluminados con una luz indirecta, es decir, una cortinita al lado de una ventana. Perfecto. Los riegos deben de ser regulares, pero a la vez moderados, es decir, no encharcar el sustrato y no dejar excesivamente la tierra demasiado seca. Y muy importante, cuando lo vayamos a trasplantar, siempre utilizar un volumen de maceta no demasiado grande, el doble del tamaño que llevamos, puesto que si lo trasplantamos en macetas muy grandes, el Anturium luego carece de floración y corremos riesgo de pudrición. Desde Sigüenza nos llega esta foto que nos envía Norma. Dice, no sé si meterla o dejarla. ¿Qué hace? Pues ahí yo lo que haría es la protegería un poquito del frío. ¿Qué tiene ahí nuestra amiga Norma? Tenemos que tener en cuenta que muchas plantas ahí, cuando las vemos en ese estado, que las vemos en un estado ya... Somos optimistas en esta región. Debemos de protegerla y sobre todo mimarla, puesto que está bastante ¿Pero qué decaído. planta es? ¿Sabes cuál es? Un ciclamen mini. ¿Ah, es un ciclamen mini? Oye, los ciclamen son plantas, yo que soy lo peor para las plantas, a mí me revivió uno que pensaba que estaba muerto. Son bulbosas, al final. Vamos, que yo la haya desterrado y todo. Claro, al final es planta que cuando menos te lo esperas aparece por ahí. Sí? Es de las que resucita, es como y resucitó entre los muertos. Pues ahí eso. está, claro que sí. Rézale un credo hoy, a ver qué pasa. Bueno, pues desde Nambroca, ella nos pregunta que si la ceniza de las chimeneas, ahora que estamos entendiendo mucho las chimeneas, es buena para las plantas. ¿Qué te parece a ti? Ya lo comentamos en su día. Sí, siempre y cuando venga de madera no procedente de químicos, pero ojo, hay que saberla utilizar muy bien, puesto que la ceniza, como pozos de café, etcétera, podemos modificar el pH de nuestro suelo y podemos cometer errores mayores. Pues, por ejemplo, echar como... ¿Sabes qué pasa? Siempre me gusta, Julia, Ángel muy precavido, hacemos mucho hincapié al pH del suelo. Ya. El pH del suelo nos va a determinar mucho el estado a nivel nutricional de nuestras plantas, puesto que si el sustrato es muy alto lo corregimos, si es muy bajo también lo corregimos, pero nuestras plantas tienen que tener un pH idóneo para que tengan una conductividad de nutrientes necesaria para alimentarse bien, con lo cual primero valorar el pH de nuestro suelo y luego ver si es necesario aplicar esa ceniza o no. Muy bien. Pues nos manda Ángeles esta planta, en su foto, dice que cuándo debe podarla y cómo hacerlo. Oye, pues, ¿no la del dinero? Sí, ahora todavía no. Sí que es verdad que vemos que necesita una poda porque ha perdido la estructura, vemos tallos muy largos, pero hay mucha separación entre hojas y hojas de tallo, con lo cual sí que nos va a pedir una poda, además una poda bastante severa, pero esa poda se la vamos a hacer cuando la temperatura esté bastante más estable, puesto que es una planta sensible al frío y si la hacemos ahora los cortes de poda, podemos correr el riesgo de que nuestra planta se hiele o sufra más si cabe. Rápidamente nos llega la pregunta de nuestra amiga Amparo. Ella dice que ¿cómo se planta, director? Las varas de poda de los rosales. Vale, pregunta técnica. Le vamos a decir que esté muy pendiente porque lo vamos a hacer cuando llegue la época de podar nuestros rosales, vamos a utilizar esos esquejes, pero lo adelantamos. Siempre elegir un trocito entre unos 15 centímetros aproximadamente y lo podemos hacer de dos formas, o bien lo dejamos en agua hasta que nos emita raíces o bien lo pasamos a un sustrato siempre ligero, o bien turba rubia o bien fibra de coco, aportándole esa humedad, optativos si lo queremos utilizar, hormonas de enraizamiento o simplemente utilizarlo en agua y esperar a que nuestra estaca de nuestro rosal emita raíces y pasarlo a un sustrato. Pues muchísimas gracias, Ángel Agudo Medina. Ya saben, los rosales se plantan a partir de ya, pero esperamos hasta que pase el temporal.